Gloria a nuestro Dios, el Rey, el Dios todo soberano, el Creador del cielo y la tierra, el Creador de los cielos y la tierra. Bueno, hemos estado examinando las enseñanzas de los testigos de Jehová y hemos visto de que ellos están en error, en mucho error. Obviamente los testigos de Jehová usan o citan ciertas escrituras, pero fuera de su contexto. Los testigos de Jehová no entienden las escrituras porque en realidad no estudian las escrituras. En sus estudios ellos simplemente estudian un atalaya y citan la Biblia, pero en realidad no la estudian. Y eso es lo que hemos estado viendo. Llegamos a ver el domingo pasado tocante la creencia que ellos tienen de que, y hemos estado hablando tocante los 144,000 que ellos creen que solamente son los ungidos, son los nacidos de nuevo y son el grupo pequeño, y aparte está la gran multitud que es el resto de los testigos de Jehová que van a morar en el paraíso tierra. Y durante el milenio también se cree de que ellos obviamente la gran multitud va a ser recreada, simplemente un cuerpo, y a ese cuerpo se le va a poner la memoria de esa persona que según entre ellos es resucitada, pero es recreada, porque en realidad el testigo de Jehová al morir para de existir desvanece y simplemente va a ser clonado, por decir, va a ser creado un cuerpo, y a ese cuerpo se le va a inyectar las memorias de aquellos testigos de Jehová que Jehová se acuerda y los va a recrear, aunque ellos usen el término resucitar. Y se cree que durante el milenio también van a estar resucitando los injustos. Así que están los ungidos, los 144,000, están los justos, los testigos de Jehová, fieles testigos de Jehová, y están los injustos, y aparte también están los apóstatas. Así que tienen ciertos grupos, pero la Biblia nos habla solamente de los hijos de Dios y los hijos del diablo, los justos y los injustos, los que van al reino y los que van al infierno. Es lo que vemos en las escrituras. Pero ellos creen que todo aquel que no tuvo una oportunidad mientras que estaba vivo de conocer a Jehová, de conocer las leyes de Jehová, tu vecino que no va a una iglesia, no va al salón de reino, no conoce de Jehová, llega a morir, pero no te preocupes, porque en el milenio Jehová se va a recordar de ellos, porque en realidad no son malos, no son malas personas, pero ya vimos a la luz de las escrituras de que todo ser humano es pecaminoso y está bajo la ira de Dios, está bajo condenación. Entonces ellos lo miran como, bueno, no son tan malos, no son condenados, y es por eso que van a ser recreados, y Jehová les va a dar una oportunidad en el milenio durante los 1000 años de poder ganarse su salvación. Durante el milenio van a estar siendo resucitados, pero ya vimos que en el Apocalipsis refuta tal creencia. Refuta la creencia de que hay una primera resurrección y una segunda resurrección, en el hecho de que la primera es los ungidos, en la segunda son los justos y los injustos. La Biblia refuta su creencia. Así que es lo que hemos estado hablando. Y si no estuvieron aquí el domingo pasado, pueden ir a escuchar el mensaje en YouTube y en Facebook para estar con la información presente, con lo que hemos estado hablando, y puedan entender quizás, porque hoy en día vamos a hablar de cosas y van a decir, pues no entiendo. Bueno, es necesario conocer la doctrina de ellos, a lo que ellos les han inculcado. Ahora, yo en mi mano tengo este libro que dice ¿qué enseña realmente la Biblia? Que desde el año 2005 a los de habla hispana se les ha estado dando. Es un libro que para ellos es algo que atesorar. Dice que realmente enseña la Biblia, pero debe de decir que realmente no enseña la Biblia, porque obviamente te dicen pura falsedad, falsa doctrina. Pero ¿al por qué demuestro este libro en el presente? Bueno, porque a los testigos de Jehová hace unos cuantos días se les ha dicho, a los que están encargados también se les ha dicho, este libro en el cual ellos según dice que realmente enseña la Biblia, donde según ellos el cuerpo gobernante, los ungidos, ese grupo de unos cuantos hombres que son encargados de alimentar al testigo de Jehová con la verdad, tienes que estar conectado con ellos. Si tú te alejas de ellos,
tú vas a perderte, tú vas a llegar a falsa doctrina, tienes que estar con ellos. Entonces, este libro, según ellos, desde 2005, te enseña la verdad, te demuestra la verdad. Pero ¿qué han hecho recientemente? Le han dicho a los testigos de Jehová, le han dicho a sus encargados, tiren esto a la basura. ¿Por qué es esto? Porque como hemos dicho, ellos están cambiando ciertas doctrinas. ¿Por qué? Porque están perdiendo personas, están perdiendo ancianos, están perdiendo miembros. ¿Por qué? Porque las personas están despertando, gracias a Dios. Están despertando. Entonces ellos están urgentemente viendo qué cambiar, qué no cambiar. Por eso es que recientemente han hecho el cambio de la barba. Ya puedes usar barba, las mujeres ya pueden usar pantalón. ¿Por qué? Porque quieren crear un ambiente donde sea más llamativo para atraer a más personas. Entonces, ¿qué es lo que van a desechar de lo que hay en este libro? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Ellos mismos van a demostrar. Así que según este libro que enseña realmente la Biblia, dice, ¿sabe qué? Tírenlo. También otro libro, Apocalipsis, que es muy atesorado por los que han estado tiempo en los testigos de Jehová. También tírenlo a la basura. Ya es basura para ellos. Pero si según ellos enseñan la verdad, si es verdad, la palabra de Dios es verdad hoy, mañana y siempre. Y si según ellos están enseñando la verdad, ¿por qué les están mandando a que tiren esto a la basura? Bueno, es obvio y obvio de lo que hemos estado hablando, de que ellos siempre cambian su doctrina. Lo que es verdad hoy, mañana es apostasía para ellos, y es lo que vamos a estar viendo. Así que esa es la situación del testigo de Jehová. Están en una organización que es falsedad. Así que el tema de hoy es examinando la mentira y el error de los testigos de Jehová. Lucas 12:32 y Mateo 24:45 no está hablando de un grupo gobernante. Hemos estado hablando del grupo gobernante, pero la pregunta es, bueno, ¿de dónde agarran esto del grupo gobernante, de los elegidos, de aquellos que alimentan a los testigos de Jehová, aquellos que están en la Watchtower Society? ¿De dónde agarran esa doctrina? Algunos dirán, los testigos de Jehová, ellos son bíblicos, todo lo que te hablan te enseñan con la Biblia. Bueno, sí, mal citado, mal aplicado, obviamente. Ellos te mienten. Y vamos a ver de que ellos no tienen ningún respaldo bíblico para esta falsa creencia de los ungidos, del grupo gobernante. Y vamos a ir primero, para entender esto, para entender lo que ellos, la parábola que vamos a estar viendo, vamos a estar razonando, vamos a ver de que, y ya sabemos de que ellos no entienden la salvación. Así como muchos, como todo aquel que cree que la salvación eterna puede llegar a perderse, ellos no entienden la salvación de Dios, la salvación de Jehová, la salvación de Jesucristo. No lo entienden, por tanto, creen ciertas cosas que no son bíblicas, por tanto concluyen erróneamente cuando leen las escrituras. Así que vamos a ir aquí en Jeremías 32:40 primero. En Jeremías 32:40, y ya hemos leído esto, ya sabemos. No quiero repasar tanto tocante lo que es la justificación, lo que es la salvación, pero simplemente para refrescar un poquito nuestra memoria. Sabemos lo que dice Jeremías 32:40, que dice así: esa es una promesa para todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Ya el domingo pasado hemos visto que todo aquel que se arrepiente llega a ser hijo de Dios. Ya lo vimos. Ellos no lo creen así. Ellos creen que solamente los 144,000. El resto no es hijo de Dios. El resto no tiene esperanza para morar en el cielo celestial, sino en el paraíso tierra. Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno. Es lo que dice Jehová, lo que va a hacer, hablando del futuro, hablando ya cuando sabemos que entró el nuevo pacto, y eso es lo que sucede. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Esta es una obra de Jehová. Esto es lo que Él promete. La pregunta es, ¿será que Jehová es verdad? ¿Será que Jehová es verdad y por tanto todopoderoso para cumplir lo que Él promete? Sí, Él es Dios todopoderoso. Él no habla por hablar. Él dice: voy a poner mi temor en el corazón de ellos, de aquellos que son míos, aquellos que se arrepienten y creen. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Así que el verdadero cristiano no se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder. ¿Por qué? Porque Dios
ha quitado el corazón de carne, de piedra, y ha puesto uno de carne. Ha puesto un nuevo espíritu en nosotros. Su Santo Espíritu mora en nosotros y nos guía a toda verdad. Vamos a leer también aquí en Ezequiel. Estamos en Jeremías, vamos hacia adelante, en Ezequiel 36. Ezequiel 36. En Ezequiel 36. Versículos 26 y 27. Dice: os daré corazón nuevo, la promesa es el nuevo pacto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es lo que ha sucedido en el creyente. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es un creyente, el que ha sido realmente redimido, el que realmente ha sido salvo, sabe que la salvación es eterna, no se pierde. Pero ese genuino creyente no va a decir, como muchos acusan, no, es que si tú dices que la salvación no se pierde, entonces la persona va a decir, bueno, voy a vivir en pecado como yo quiera, pues al fin y al cabo la salvación no se pierde. No. Tú dices eso y piensas esto porque no entiendes la salvación. Acaba de decir Jehová: voy a poner un corazón de carne, un espíritu nuevo. Mi espíritu va a morar en ustedes y los va a guiar a que obedezcan. El verdadero creyente está inclinado a la obediencia y sabe que la salvación es eterna, no se pierde, pero tiene el deseo de buscar de Dios, de ser obediente a Dios. Y si aquel que dice que es salvo pero no tiene deseo de ser obediente a Dios y de buscar de Jehová, de congregarse, es porque no es un hijo de Dios, no ha sido salvo. No se engañen. Sí, la salvación es eterna, pero el que realmente ha obtenido salvación eterna, en su corazón está inclinado a obedecer a Dios, a congregarse, a venir a escuchar palabra de Jehová, entender la palabra de Jehová, para aplicar la palabra de Jehová en su diario vivir. Si eso no está sucediendo en tu vida, no te engañes. Examínate, como dice en Corintios, tú no eres un cristiano. Así que hay que examinarse. Así que ya entendemos eso, ¿verdad? El creyente inclinado a la obediencia no se va a apartar de Jehová, se va a mantener fiel. Su obediencia no es perfecta, pero es progresiva. El creyente tropieza, pero se levanta porque tiene el Espíritu Santo. El patrón del creyente es obediencia, obediencia, obediencia. Quizás tropiece, pero se levanta y es obediente. No es de que es obediente, tropieza y ahí se queda desobediente, y pues de vez en cuando, cada 3 años, de repente obedece un poco. No, eso no es un creyente. Así que hemos estado hablando de los testigos de Jehová. Vamos a estar examinando lo que es Mateo 24, versículo 45, y también Lucas, versículo 32. Y vamos a ir ahí a Lucas, o más bien vamos a ver Mateo primeramente. Vamos a ir aquí a Mateo 25. En Mateo 25, y sabemos de lo que ellos dicen tocante los 144,000 son solamente los ungidos. El resto es la gran multitud, y la gran multitud tiene deseo de morar en el paraíso tierra. Pero vamos a ir aquí a un texto que ellos aún leen, pero no lo entienden. Vamos a ir aquí en Mateo 25, y vamos a ir un poco rápido para ojalá poder hablar todo lo que tenemos para hoy en día, y Dios nos ayude. En Mateo 25, 34, y esto aquí ellos lo dicen en sus publicaciones. Ellos dicen de que aquí está hablando de la gran multitud, y tengan en mente, la gran multitud es la que tiene en su corazón el deseo de morar en el paraíso tierra, porque obviamente ellos no van a morar en el cielo, porque solamente los 144,000 van a entrar al cielo. Aquí dice Mateo 25, 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, y ellos según enseñan en sus escrituras que es la gran multitud. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Y en el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, ¿cómo es esto de que preparado el reino? Heredar el reino. Pero si tú, testigo de Jehová, si la Watchtower Society dice que aquí se está hablando de la gran multitud, y la gran multitud no debe de tener deseos de ir al reino celestial, porque solamente tiene la esperanza de morar en el paraíso tierra, ¿cómo está eso? ¿Será que aquí Dios les está diciendo a la gran multitud: deseen algo que en realidad no van a llegar a tener? ¿Ya ven cómo se comienza a contradecir? ¿Cómo no comienza a tener sentido esto? Si aquí, según ellos, sus creencias, su doctrina, te enseñan de que aquí en este texto se está hablando de la gran multitud,
Entonces, ¿cómo es eso posible que a la gran multitud se le está hablando del reino? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. No dice el paraíso tierra, sino el reino. Así que ellos dicen que es la gran multitud, pero comenzamos a ver un grave error. O quizás el Espíritu Santo se equivocó. Quizás Jesús se equivocó a inspirar al apóstol a escribir esto. Porque no es para la gran multitud, el reino de los cielos. Así que vemos cómo ellos a veces se les cita en sus atalayas y citan un poquito, pero no piensan, no entienden lo que leen, no meditan en lo que leen, simplemente a ciegas se creen de lo que le dicen. ¿Te acuerdas de que en sus estudios tienen las atalayas, te hablan cierta cosa y dicen una pregunta, ¿cuál es la respuesta? Bueno, aquí te damos la respuesta. No los dejan pensar, no los dejan razonar. Simplemente tú escúchanos a ciegas y créenos y punto. No nos cuestiones, porque cuestionas a Jehová. Vemos rápidamente. Así que vamos a ir aquí a Lucas 12:32. Lucas 12:32. Y aquí es donde ellos agarran su doctrina. Su doctrina tocante el rebaño pequeño, tocante los 144,000, que solamente ellos son hijos de Dios, son los ungidos, son los que tienen esperanza de morar en el cielo. Lucas 12:32 dice, y esto lo vamos a llegar a ver más en su contexto, pero simplemente vamos a estar viendo aquí esto primero. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lo leemos de nuevo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y según la Watchtower Society le dice a los testigos de Jehová, de que aquí se está hablando del grupo gobernante que está allá en la Watchtower Society. Se está hablando de los 144,000. Como digo, vamos a entender los 144,000, cómo ellos han cambiado tocante esta creencia del grupo gobernante, de los ungidos, de los 144,000, porque le han cambiado, no, le han cambiado varias veces. Así que ellos dicen de que aquí se está hablando, se está dando la enseñanza de que en el año 1919 Jesús elige a ese grupo que va a gobernar, que van a alimentar a los testigos de Jehová. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre se le ha placido daros el reino. Ellos lo leen: no temáis, manada pequeña, porque Jesucristo en el año 1919, después de que ha mirado todas las religiones, se da cuenta de que ustedes son los únicos fieles y por tanto le ha placido daros el reino. ¿Eso es lo que dice el texto? No. Para nada, no dice eso, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos leen. Eso es lo que les inculcan a ellos, que eso es lo que se está diciendo ahí. Esa es la gran enseñanza que se está enseñando. Esa es la académica de los testigos de Jehová que les inculca a sus peregrinos. Eso es lo que ellos creen y deben creer y no cuestionar. El testigo de Jehová puede decir: ¿por qué debemos creerte, grupo gobernante? Bueno, porque Jesús nos eligió. ¿Y cómo sabemos que nos eligió? Bueno, porque nosotros no te podemos mentir. ¿Y cómo sabemos que no estás mintiendo? Bueno, porque lo decimos. Lo decimos nosotros y tú créelo y punto, ahí está. No te tengo que demostrar tanto. Simplemente en el año 1919 nos ha elegido nosotros, el grupo gobernante. Y nosotros somos lo que te vamos a decir, lo que está diciendo la Escritura y no diciendo la Escritura. Así es como funciona el sistema de la Watchtower Society. Así es como poco a poco van cegando al testigo de Jehová. Les van poco a poco, les van enseñando y la gente ve en las atalayas, wow, y de repente dicen algo, de repente mal citan en muchas ocasiones o mal aplican las escrituras y muchos dicen, oh, pues sí, ahí citan, de repente mencionan una escritura, de repente dicen aquí y allá, oh, pues son bíblicos, dicen algunos. Y ya comienzan a llegar con ellos y con el tiempo les inculcan, wow, los ungidos, qué gran sabiduría, qué gran entendimiento tienen. No los podemos cuestionar.
Y vamos a ver por qué es que ellos llegan a pensar así con el tiempo. Ellos llegan a leer Hechos 2, vamos a ir ahí rápidamente en Hechos 2, conocemos en Hechos 2 lo que sucede tocante el día de Pentecostés, en Hechos 2, 1 y 4, ¿qué es lo que ellos dicen tocante sus textos? En Hechos 2, versículos 1 y 4 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, y aquí se enfocan ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, acuérdense, siempre tienen que acordar lo que hemos estudiado. Acuérdense que ¿quiénes son los únicos que tienen al Espíritu Santo? Los 144,000. Así que ellos enseñan que de aquí se comenzó a acumular ese número de 144,000. Entonces ellos son los únicos que tienen al Espíritu Santo. Ellos son los únicos que son ungidos, los hijos de Dios, solamente son ellos. Fuera de ahí, ningún otro testigo de Jehová tiene el Espíritu Santo. Ningún otro testigo de Jehová puede decir soy hijo de Dios, o puede decir que es salvo. Según ellos, aquí se está diciendo de que aquí es donde el grupo gobernante, aquí es donde los ungidos se comienza a acumular, y tienen al Espíritu Santo solamente ellos. Y ahora vamos a ver de que ellos enseñan, como se acuerdan, le hemos dicho de que el Nuevo Testamento, según ellos, la gran mayoría del Nuevo Testamento es para los ungidos, no es para ti, testigo de Jehová común. Así que no te emociones cuando leas ciertos textos, porque no es para ti, pero excepto en algunas ocasiones es para ti. En algunas ocasiones, cuando te dice buscar primeramente el reino de Dios, ahí es para ti, obviamente porque les conviene, ¿verdad? Te quiere que tú estés buscando primero, o obres para el reino, obres para la Western Society. Vamos a ir aquí en Efesios 5:18. En Efesios 5:18, así que según ellos solamente son los ungidos, los hijos de Dios, los que reciben el Espíritu Santo. Eso ya lo hemos visto en lo que hemos predicado anteriormente en Efesios 5:18. ¿Qué es lo que nos dice aquí en Efesios 5:18? Ese es un imperativo, es un mandato para todo creyente. Dice en Efesios 5:18: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bueno, dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero según ellos, solamente los 144,000 son los que tienen al Espíritu Santo. Son los únicos hijos de Dios. Y te dicen que la gran mayoría del Nuevo Testamento es para ellos solamente y no es para ti como un testigo de Jehová. Pero ¿será que esto solamente es para los 144,000? Cuando dice no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces el resto del testigo de Jehová, bueno, pues si quieres embriágate y no busques llenarte del Espíritu Santo porque no es para ti. ¿Será que eso es lo que está diciendo la Escritura? ¿Será que lo que está diciendo, bueno, solamente los 144,000 no os embriaguéis con vino, el resto pues embriáguense con vino, y los solamente 144,000 busquen ser llenos del Espíritu Santo, y el resto pues no busquen ser llenos del Espíritu Santo? ¿Es lo que está diciendo la Escritura? Obviamente no. Eso no es lo que dice la Escritura. Obviamente esto es mandato, es imperativo para todo creyente que es llamado a buscar ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas en su contexto de qué está hablando, de qué va a comenzar a hablar en su contexto, a ver si se acuerdan de lo que hemos estudiado meses atrás. Comienza a hablar del matrimonio. Comienza a hablar de la vida cristiana. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Y si no tienes el Espíritu Santo, no puedes vivir la vida cristiana. No puedes, mujer casada, sujetarte a tu marido. Y el hombre amar a su esposa como Dios lo manda. Necesitas el Espíritu Santo. Los hijos necesitan el Espíritu Santo. Pero según ellos, solamente los 144,000. También algo que ellos dicen, y esto, como les digo, vamos a ver los errores que hay en esto. En el año 1935 las puertas se abrieron para la gran multitud. Acuérdense, en el 1935, porque antes de eso solamente se estaba acumulando los 140, los ungidos, los hijos de Dios, solamente ellos. Pero ya de ahí se abrieron las puertas para la gran multitud, el resto de los testigos de Jehová.
en el año 1935. Se abrieron la puerta, o se abrió la puerta para la gran multitud. Y ellos te hablan de que hay dos grupos, los ungidos y la gran multitud. Pero la Biblia me enseña de que en la Biblia, si me habla de dos, habla del judío y del gentil, en lo cual vamos a estar entendiendo a lo que se refiere manada pequeña. ¿Por qué Jesús les dice manada pequeña? Vamos a ir aquí en Efesios 2.16 rápidamente, ya que estamos aquí. En Efesios 2.16 dice esto, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Y de qué está hablando? Bueno, su contexto tú lo puedes leer en tu casa. Aquí no tenemos temor de que tú leas su contexto, de que tú leas, de que tú razones, porque tienes el Espíritu Santo que te guiará toda verdad. Pero aquí en Efesios 2.16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y esto habla de los judíos y los gentiles en su contexto, matando en ella las enemistades. Así que unir judíos y gentiles. Pero según ellos, conforme pasa el tiempo, acuérdense que se abrió en el año 1935 la puerta para la gran multitud, y mientras tanto también se está acumulando ese número de 144,000. Según ellos, conforme pasa el tiempo, el número de los ungidos se iba a disminuir, porque obviamente va pasando el tiempo, se va cumpliendo ese número de los 144,000. El día de Pentecostés hay unos cuantos, y luego después siguen otros cuantos, y se va acumulando 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, hasta llegar a los 144,000. Y ya hemos hablado, ¿verdad?, cómo ellos creían que ya se iba a terminar ese número, etcétera, etcétera, pero le cambiaron, porque obviamente pues todavía no llega el Armagedón. Todo eso tienen que recordar ustedes. Tienen que recordar todo eso. Así que, según ellos, ese número de los ungidos iba a disminuir. Bueno, en el reporte de 2020, porque ellos dan reporte en sus reuniones, reuniones anuales, dan reporte. En el año 2020 reportaron de aquellos ungidos que 21,182 tomaron el memorial. ¿Se acuerdan qué es el memorial? La cena del Señor. Y solamente los que son parte de los 144,000 pueden tomar el memorial, pueden tomar la cena del Señor, partir del pan del Señor, para que entiendan. Solamente los 144,000. Pero ellos dicen en el año 2020 que 21,182 tomaron el memorial. Pero en el año 1994 dijeron que solamente 8,617 tomaron el memorial. Bueno, si según iba a disminuir, ¿cómo es eso que en el año 1994 8,617 tomaron el memorial? Son parte de los ungidos, son los que están en existencia, pero en el 2020 me dices que 21,000. Según ellos que iba a disminuir, pero no está disminuyendo, está aumentando y aumentando grandemente, porque dicen que fue 8,000 en el 94, pero en el 2020 son 21,000. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que va a disminuir, pero vemos que está aumentando conforme pasa el tiempo? ¿Saben por qué? Porque esto es un error, es una falsa doctrina, porque de repente te salen ahí: no, es que yo soy uno de los ungidos, y está aumentando, no está disminuyendo. La Biblia no te habla de dos esperanzas para los que están con Jehová. No habla de que, bueno, un grupo va a ir en el cielo, otro grupo en el paraíso tierra. Ellos te hablan de dos esperanzas. Hay dos esperanzas, y el testigo de Jehová debe examinar cuál esperanza tiene. Si eres uno de los 144,000, tú tienes esperanza de estar en el cielo por la eternidad. Y si no eres uno de los ungidos, pues tu esperanza es morar en el paraíso tierra. Pero la Biblia no me enseña eso. En ninguna parte no me enseña esa enseñanza de dos esperanzas. Y ya vemos que comenzamos a ver problemas. ¿Cómo es eso? Que en vez de disminuir, está aumentando el número de los ungidos. Y es por eso que con el tiempo ellos le cambiaron. ¿Por qué? Porque tienen que controlar esto. Y ya le hemos dicho, si tú
te dicen, si tú te cuestionas si eres uno de los 144,000, tú no eres uno de ellos, porque el que es uno de ellos lo sabe con certeza. Pero también cuando ellos te miran y dicen, no, pues este dice ser 100 de los 40, o mira, esta mujer dice que es uno de los 144,000, pero te dicen, no, ¿sabes qué? Es que tú estás un poquito medio enfermito. Y ahí comienzan a controlar el número. Comienzan a controlar el número porque lo tienen que controlar. Y tienen que mantener esa puerta abierta, porque los que están en la Western Society ya están de edad, y si llegan a morir tienen que ser reemplazados. Entonces tienen tácticas y razones por lo cual mantienen abierta esa puerta de los 144,000. Bueno, vamos a ir aquí a Mateo, vamos a ver los textos que ellos dicen que enseña esta enseñanza del año 1919. En mi año 1914 Jesucristo comienza a gobernar. Vamos a ver si vemos eso ahí, vamos a ver si está claro, porque quizás nosotros no hemos leído esos textos, así que vamos a ir a Mateo, porque nosotros los evangélicos, nosotros, todos aquellos que no son testigos de Jehová, no tienen entendimiento bíblico, no conocen las escrituras como ellos son grandes estudiantes de las escrituras. Así que vamos a ver, quizás podemos ver aquí el grupo gobernante. En Mateo 24, versículo 45 al 51, te leen esto. Y aquí Jesús hace una pregunta. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Así que, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Así que, bueno, vamos a ir leyendo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará y pondrá su parte con los hipócritas, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será la aniquilación. No dice eso, ¿verdad? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que ellos se enfocan aquí en el 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Así que aquí se está hablando de que Jesús en el año 1914, Jesús vino. Es que profetizaron que iba a venir, pero como no se cumplió, sí vino, pero vino invisiblemente. No fue el Armagedón. Es que pues hicimos un pequeño error en calcular. Y sí estábamos correctos, pero es que no iba a venir el Armagedón, iba a venir invisiblemente. Ok. Sí, es que nosotros somos el grupo gobernante, somos fieles, nosotros no te mentimos, no te mentimos. Pero después comenzó a ver en las religiones y no encontró ningún siervo fiel, excepto entre un pequeño grupo, que son los testigos de Jehová, los estudiantes de las escrituras. Y ellos son, dice, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Entonces ya ves, el grupo gobernante somos los que te vamos a dar a tolito con el dedo. Tienes que creernos a ciegas. Nosotros somos ese grupo elegido. ¿No lo puedes ver? Aquí dice, ¿quién pues el siervo fiel que en el año 1919, que se va a llamar la Western Society, que van a ser un grupo gobernante allá en Nueva York, quienes le van a dar a aquellos que se congregan en un lugar que dicen el Salón del Reino? Es lo que dice ahí, hermanos. Es lo que está diciendo ahí. ¿No lo pueden ver? Es que necesitan de la iluminación de los ungidos, de aquellos 144,000. Y aquellos de los 144,000 que toman parte del grupo gobernante allá en Nueva York, ellos tienen nueva luz y ellos pueden ver. Hoy también hablando de eso, también ellos han hablado, por ejemplo, su grupo gobernante, están ahí en video, también dice, hemos leído ciertos textos vez tras vez, y ellos cuando hablan te hablan muy sereno, muy calmados. Le hemos visto vez tras vez ciertos textos, y Jehová no ha querido que veamos esta verdad, no la veíamos hasta ahorita. A Jehová se le plació darnos ver cierta verdad.
Así hablan, uno de ellos. Nueva luz, que vamos a estar viendo más adelante. Ahora, vamos a ir aquí en Lucas. Aquí en Lucas, vamos a notar algo. Según ellos, se está diciendo aquí, se está hablando del grupo gobernante. Y que solamente se les está hablando a ellos, al grupo gobernante. Aquí, según ellos, solamente son parte del grupo gobernante son los discípulos. Y de ahí el resto de los que van a ser los 144,000. En Lucas 12, vamos a ir aquí en Lucas 12, 41 al 48. Pero noten algo importante aquí que dice el apóstol, porque vamos a llegar a ver su contexto. Lucas 12, 41 al 48 dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Por qué? Porque también está una gran multitud escuchando. Y ellos comienzan a decir: ¿solamente a nosotros nos dices esto? ¿O también a los demás? Qué gran oportunidad que hubiera dicho Jesús: solamente a los que son parte de los 144,000 les estoy diciendo. Solamente aquellos que son parte de los 144,000, pero entre los 144,000, solamente unos cuantos, 8, después quizás van a ser 10, quizás 12, que van a ser los que van a alimentarlos. Qué gran oportunidad, ¿no? De Jesús decir eso. Dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Ya ver también cuando habla de que no, es que los injustos también van a poder resucitar porque no conocían de Jehová. Pero aquí te está demostrando, aún conozcas o no conozcas, sabes que eres un pecador y vas a ser azotado, vas a ser castigado. Hay un castigo. Dice el 48: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo, noten que aquí ya dice a todo, no dice solamente los 12 discípulos o solamente 144,000. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entre más sabes, tienes más responsabilidad que aquel que no sabe. Todos somos pecadores. Y aquel que duramente no haya escuchado de Jesús, pero aquellos que no han escuchado de Jesús, bueno, van a ser castigados por sus pecados. Y aquellos que escucharon de Jesús y rechazaron, van a ser castigados por sus pecados y por su pecado de rechazo. Y sabemos que hay niveles de castigo, algo que ya hemos hablado aquí, cuando hablamos del tema del infierno y de la aniquilación, que no es bíblica. Así que según ellos, aquí se está hablando del grupo gobernante, del siervo fiel, aquellos que están en la Watchtower Society, aquellos que en el año 1919 Jesús eligió como el grupo gobernante que iba a alimentar al testigo de Jehová. Según eso, ellos leen aquí, ellos enseñan eso. Así que, regresando a Mateo 24, 45, así que ya hemos visto los textos que ellos leen, pero en ninguna parte yo miro que se habla de un grupo gobernante. ¿Se mencionó un grupo gobernante? No, no se mencionó un grupo gobernante. ¿Se mencionó que en el año 1919 Jesús los iba a elegir? Tampoco, no se menciona eso. ¿Se menciona que ellos iban a ser el único canal de verdad? No, tampoco no se menciona eso. ¿Será que ahí se menciona que hay 144,000 que son los únicos que van a morar en el cielo celestial y el resto es la gran multitud que va a morar en el paraíso tierra? No, no se menciona nada de eso. En Mateo
24:45 dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente? Es la pregunta. Jesús hace una pregunta. Él no da una predicción. No da nombre a un grupo que es considerado esclavo fiel. Él no da fecha de cuándo aparecerá el esclavo. No da nombre de una organización de lo cual serán parte. No da un plan de sucesión con el cual los puedes identificar. Alguien de ellos muere, el grupo gobernante, ¿cómo puedes identificar si son 144,000 y cómo es la sucesión? ¿Cómo van a ser reemplazados? No menciona nada de eso. Pero Jesús da una idea, y da esta idea, el abuso de autoridad. Es lo que comienza a hablar, y eso es lo que él más se enfoca, de aquellos que van a abusar de autoridad, y sin darse cuenta, esto aquí los va a refutar a ellos, porque los va a, ¿cómo se dice?, a describir, los escribe a ellos, a ese grupo gobernante. Dieron varias profecías, no ha venido. 1914 en el Armagedón, no pasó el Armagedón, o sí vino, pero no vino invisiblemente, y desde entonces comenzó a gobernar, y dieron profecías, y no se cumplen, y dicen, bueno, pues se está tardando el Señor, y comienzan ellos poco a poco. Vamos a ver cómo ellos poco a poco comienzan a, ¿cómo dice?, abusar de su autoridad, que ellos autocedieron. Habla de un abuso de autoridad. No hay evidencia de un grupo gobernante en estos textos que hemos leído. No lo hay, para nada. Pero su razonar de ellos es, bueno, nosotros somos ese grupo gobernante. ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, porque Jesús nos eligió. ¿Cómo sabemos que Jesús los eligió? Bueno, porque nosotros no te vamos a mentir. ¿Cómo sabemos que no te mintiemos? Bueno, porque Jehová nos ha confiado y Jesús nos ha confiado. Y si nos ha confiado Jehová, o más bien dicen, totalmente Jehová nos ha confiado. Nos confía a nosotros totalmente, y Jesús totalmente nos confía. Y si Jehová y Jesús nos confían totalmente, ¿qué no deben de confiarnos ustedes totalmente? ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos. Ese es el razonar de ellos. Y acuérdense que también está Satanás, y él es el que está orando para cegar a las personas, y ellos están cegados, porque ninguna persona, digamos, que no está siendo inspirada por un espíritu inmundo, se va a creer ese cuento. De leer los textos, decir, oh sí, ahí veo, brilla el cuerpo gobernante, ahí lo miro. Nadie va a ver eso. Según ellos, en el año 1914, Jesús comenzó a gobernar, y en el año 1919, Jesús escogió al grupo gobernante. Y ellos dicen, bueno, una demuestra de esto que te podemos dar es de que ellos dicen, nosotros, es lo que decían, ¿verdad? Dicen, es que nosotros estamos creciendo. Eso demuestra de que somos realmente el grupo gobernante, el siervo fiel y prudente. Es demuestra porque estamos creciendo. Bueno, en ese entonces los mormones estaban creciendo también, y muchísimo más que el testigo de Jehová. ¿Será que eso demuestra de que los mormones, que creen que así como tú eres, Jehová es, o más bien como tú eres, Jehová era, y así como Jehová es, tú puedes ser? En otras palabras, tú puedes llegar a ser un Dios y tener tu propio mundo de humanos y gobernarlos y ser el Dios de ellos. ¿Será que porque son un grupo están creciendo en abundancia? ¿Será que eso demuestra de que Jehová está con ellos, de que son la verdad, la fuente de verdad? No, ¿verdad? Eso no. El hecho de que crezcan en número no es demuestra de que Jehová está ahí respaldando eso. No es demuestra. No se engañen. Nunca miren una iglesia y digan, no, que ahí son poquitos, quizás ahí Dios no está ahí, quizás ahí no predican la verdad. No, porque hay muchos que crecen. Allá en México está uno que dice que el Espíritu Santo es madre, es mujer, y te enseñan cuánta herejía, y mira, llenos están. ¿Cómo es eso posible? Mira la luz del mundo, cómo lo que se ha descubierto, y pues, las capillas que tienen son una gran multitud. ¿Será que eso demuestra de que son siervos de Dios? No, ¿verdad?
Así que quítate eso de la mente. Quítate ese pensamiento erróneo de que simplemente por el hecho de que miras crecer un lugar donde se está llenando de gente, tristemente de gente no cristiana, no redimida, gente vacía que no tiene el Espíritu Santo, entonces no creas que porque miras que está lleno significa de que es de Dios. Los testigos de Jehová han estado enseñando error y siempre tienen nueva luz. Ellos se esconden bajo esto, la nueva luz. Es que antes no lo mirábamos, pero a Jehová le plació en estos tiempos dejarnos ver nueva luz, nueva enseñanza. ¿Por qué es que siempre andan cambiando? ¿Por qué es que siempre andan cambiando sus creencias? Lo que ayer era sana doctrina, hoy ya es apostasía. ¿Cómo es eso posible? Si aún ellos en su comienzo, cuando salieron esta de la nueva luz, obviamente cuando tú ves aquí en las Escrituras, eso nunca se va a contradecir. El Nuevo Testamento nunca contradice el Antiguo Testamento. Jehová no va a darte algo nuevo que va a contradecir lo que te dijo anteriormente. Para nada. Pero ellos se contradicen. Así como les digo, ¿quién sigue realmente la Biblia? Dicen, tiran una basura. ¿Por qué? Porque ya van a cambiar algo. Y para el año 2030 van a haber cambios. Y ya han visto cambios y van a haber más cambios y siempre están cambiando. Bueno, pues si según están hablando la verdad, ¿por qué tanto cambio? Es obvio. Sabemos que dan falsa doctrina y están perdiendo a personas y están viendo cómo cambiar las cosas para que sea más cómodo, para que la gente les llame más ir con ellos. Y algo que no dije, ellos han dicho, hey, mantente lejos de las web sociales, de los grupos sociales, como por ejemplo de TikTok, de Facebook, todo esto. Trata de no estar metido en eso. Pero ¿saben qué? Recientemente hicieron ellos, el grupo gobernante, abrieron su cuenta de TikTok y de Instagram. ¿Por qué? Porque ellos van a querer comenzar a expandir su falsa doctrina, sus falsas creencias, pero eso no les va a ir bien. Acuérdense de eso, no les va a ir bien a ellos. Se están metiendo en un lugar que se van a arrepentir, porque van a ser expuestos. Ellos se han metido en problemas y en una ocasión a uno de ellos, del grupo gobernante, por medio de la web, hicieron esto. Era algo legal con un juez. Y el juez le preguntó, ¿qué tú crees del Mateo 24? En público te dice, bueno, aquí ya se está hablando de un siervo, nosotros estamos tratando de cumplir esto. No, ellos cuando te hablan en privado, en sus organizaciones, no te dicen, estamos tratando, dicen, somos este siervo fiel y nos tienes que creer a ciegas, somos los únicos que tenemos la verdad. Pero en público no lo dicen. ¿Por qué? Porque saben que alguien más dice, que alguien que está con inteligencia dice, no, pues este no se va a creer este cuento. Así de hipócritas son ellos. Dicen una cosa en secreto y ante el público dicen otra cosa. Ahora, ¿será que en Mateo 24 y Lucas 12 se está describiendo más a un siervo malo o un siervo fiel? Bueno, si leemos, nos damos cuenta que se toma, pues después Jesús, tomarnos el tiempo de describir a ese siervo malo, infiel. La advertencia no es obedece al siervo a todo costo. Ahí no te está enseñando de que tú sirvas al grupo gobernante a ciegas, a todo costo. No te dice, bueno, te advertimos, si no los obedeces, hay cuidado de ti, porque tienes que obedecer a ciegas al grupo gobernante. Esa no es la advertencia, sino es más el de examinar a ese que se dice ser siervo de Dios, siervo de Cristo. Hay que examinar a ese siervo. Ellos dicen, créenos porque nosotros lo decimos. Por eso nos tienes que creer. ¿Por qué? Porque lo decimos así. Y punto. Porque somos el siervo fiel. Somos de los ungidos. Ahora, acuérdense de este nombre, Edward Dunlap. ¿Quién es Edward Dunlap? Bueno, Edward Dunlap en el año 1980, reunido,
con otros testigos de Jehová. ¿Quién era Edward Dunlap? Él no era cualquier persona. Él era uno de los, se podemos decir, uno de los eruditos más capacitados en los años 1980. Era un erudito de ellos, que llegó a escribir libros de ellos. No era cualquier persona. Pero Edward Dunlap, a él le preguntaron otros testigos de Jehová en secreto, no en público, le preguntaron, ¿será que Mateo 24 está hablando de ese grupo gobernante? Y él le respondió, bueno, sabemos que se cree lo que creemos, porque han cambiado, acuérdense, pero estamos hablando de ese tiempo, de que los 144,000 son ese grupo gobernante. Pero hoy en día, dice, ese grupito que está ahí en la Watchtower Society, dicen que son todos los 144,000 de los ungidos. Y ese grupo de ungidos son los que dan alimento, pero los que están en Nueva York son los que se están tomándose ese título, solamente ellos. Solamente ellos. Entonces es lo que él dijo. Bueno, se enseña de que son todos los 144,000, pero los de allá están actuando como solamente ellos son los únicos. Entonces, como ya les dije, entre ellos se ponen el dedo. Y este hombre, Edward Dunlap, ¿saben cuántos años sirvió a la Watchtower Society? 40 años. 40 años estuvo con ellos enseñándoles. Pero como dijo eso, en secreto, entre ese grupito, pues llegaron a escuchar ¿qué es lo que hizo la Watchtower Society? Lo excomulgaron. Si tú no concuerdas con nosotros, pues a volar. Y así es como es la Watchtower Society. Y así es como comienzan a decir, bueno, su señor no ha venido, se está tardando. Y comienza a maltratar a aquellos. Hey, tú tienes que creernos, no nos cuestiones. Por eso está la atalaya. Te decimos lo que es, te decimos la pregunta y te damos la respuesta. No quieras tú razonar y querer sacar preguntas propias y respuestas propias, porque es pecado. Entonces Edward Dunlap no era cualquier persona. Y en los años 1980, en lo que se llama el Betel, todo testigo de Jehová que entienda lo que es eso, el Betel, es un deseo para ellos querer trabajar en Betel. Pero muchos de ellos comenzaron a salir de Betel. ¿Por qué? Porque muchos de ellos comenzaron a razonar y decir, no, sabes que esto no está bien. Estos del grupo gobernante no están bien. Y obviamente como la Watchtower Society no le gusta, el grupo gobernante no le gusta, y ¿sabes qué? Si no concuerdas con nosotros, pues a volar. No nos importa el tiempo que tú tienes. Y todo aquel que va a Betel no gana un sueldo, Y si tú digamos, sales del mundo y te vas a trabajar a Betel, no estás trabajando, no estás ganando un ingreso, no estás teniendo taxes y sales ahí, pues sales con nada. No vas a poder salir como al gobierno y decir, voy a agarrar ¿cómo se dice? Cuando pides que de tus ingresos te están dando. Desempleo. El desempleo. Pues ¿a dónde? Si 40 años estoy metido ahí. Lo dejaron así. No le dijeron, bueno, te vamos a dar algo para que hay más gracias por el tiempo que nos serviste. No, nada de eso. Simplemente te excomulgan. Ahora, es lo que dijo Edward Dunlap. Solamente ellos son los que se están tomando este puesto. Están excluyendo al resto de los 144,000. Es lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo y por eso fue excomulgado. Pero ahora fíjense, en el año 2013, en la Watchtower de Julio, ellos, el grupo gobernante allá en Nueva York, ellos oficialmente declararon de que ellos solamente son el siervo fiel. ¿Cómo es eso, verdad? Edward Dunlap lo dijo y lo castigaron, lo disciplinaron, los excomulgaron por decir eso, y luego ellos, años después, declaran lo que Edward Dunlap dice. Oficialmente dice, ¿saben qué? Bueno, son los 144,000, pero solamente un grupito muy pequeño somos los que estamos encargados de alimentarte, no el resto de los 144,000, solamente nosotros somos los únicos. ¿Ya ven cómo comienzan a tomar más poder? Poco a poco comienzan a jalar más autoridad para ellos. En el año 2013, en la Watchtower de Julio,
ellos oficialmente se declararon ser solamente el siervo fiel, solamente ellos los que están ahí en la Watchtower Society y nadie más, solamente ellos son los únicos. La doctrina del siervo fiel es fundamental para ellos. Es fundamental porque ellos son los que te dicen lo que es, lo que no es, lo que te alimentan. No puedes cuestionar. Se mantienen ahí con esta creencia, falsa enseñanza que no lo vemos en las escrituras. Así que ellos enseñan que en Mateo 24, 45 a 51 es una profecía cumplida en el año, como ya dije, 1919. Es cuando Jesús elige al cuerpo gobernante. Y en el año 1913, en julio, se declaran ser los únicos, los que están ahí en la Watchtower Society, el grupo gobernante, que eran 8, ahora yo creo que son 10, porque como digo, cambian todo el tiempo. Ellos son los únicos, los que están encargados de darte ese alimento, y no el resto de los que pueden existir, de los ungidos. Así que dicen ellos que en Mateo 24, 45, 51 es una profecía cumplida en el año 1919, pero donde en el texto o en los textos o en el contexto tú ves el año 1919, ¿qué es lo que dice el grupo gobernante? Bueno, créenos, porque nosotros lo decimos, porque nosotros somos los ungidos, porque nosotros somos los hijos de Dios, porque nosotros somos los salvos. No tienes que creer, simplemente porque lo decimos, pero no está ahí en las escrituras. La parábola en su mayor parte describe a un esclavo malo, y erróneamente los está describiendo a ellos. Son ese siervo malo, porque están queriendo abusar de su autoridad, que obviamente Dios no la dio, Dios no los escogió, pero ellos autoproclaman ser siervos, el siervo fiel. Pero vamos a ver algo chistoso, porque como le digo, ellos se contradicen, aún ellos se refutan ellos mismos. Ahora, ellos dicen que es un examen. Aquí cuando tú lees Mateo 24 y Lucas, dicen ellos que es un examen, que este siervo fiel y prudente está en un examen. Y si se acuerdan de la parábola, ¿verdad? Dice, va a venir el Señor, y si te encuentra haciendo bien, te va a declarar fiel siervo, y si no, pues eres un siervo malo. Así que ellos dicen que es un examen para ese siervo fiel. Bueno, la Watchtower en el año 2013 hace la pregunta: ¿quién es realmente el esclavo fiel y prudente? Y ellos admiten de que el examen no ha sucedido todavía. Pónganse a razonar un poco. Dicen ellos que en Mateo 24, lo que vimos en Lucas, es un examen para ver si es siervo fiel o no siervo fiel. Pero ellos mismos admiten en el año, en el año 2013 de que ese examen no ha sucedido todavía. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, si según es un examen y no se ha cumplido todavía, entonces ¿cómo es que ellos están autoproclamando ser ese siervo fiel, cuando el maestro todavía no los ha declarado siervos fieles? No los ha declarado, no ha declarado a la Watchtower Society, según ellos, según su declaración, todavía no ha tomado a cabo ese examen. ¿Cómo es que ellos se están diciendo ser el siervo fiel cuando todavía no ha sido declarado por el maestro de que son siervo fiel? ¿Sí ven cómo la contradicción? ¿Si pueden razonar? Ellos mismos dicen que en el año 2013 dicen que es un examen y que ese examen todavía no se ha tomado a cabo. Entonces, si no se ha tomado a cabo, el maestro todavía no ha venido y no ha declarado ser siervo fiel. ¿Cómo es posible que los ha declarado a Watchtower Society ser siervo fiel cuando todavía el examen no se ha tomado a cabo? Bueno, ahí los dejo pensando en eso. Según su creencia y declaración, ellos no se pueden llamar el siervo fiel todavía, porque todavía el examen no ha sido cumplido o ha sido examinado y no han sido declarados ser siervos fiel por el maestro, según su creencia de ellos. Según ellos, el siervo fiel es canal por medio de lo cual Jesús está alimentando a sus verdaderos seguidores. Es vital que reconozcan al siervo fiel,
La salud espiritual y tu relación con Dios depende de esta fuente. Depende de que tú estés conectados con el grupo gobernante. Tu salud espiritual y tu relación con Dios depende de ellos. Entonces ellos son un entremedio. Ahora, ¿será que Mateo 24, 45 a 51 enseña tocante el cuerpo gobernante? Según ellos, Mateo 24, 45 a 51 es una advertencia para el siervo fiel. Es una advertencia para el siervo fiel. Dice, advierten al siervo fiel, ten cuidado, no sea de que te conviertes en un siervo malo. Pero ahora aquí viene al por qué comenzamos a leer al principio, cuando vimos en Ezequiel, cuando vimos en Jeremías. ¿Qué es lo que dice Jehová? Pondré mi temor en el corazón de vosotros para que no se aparten de mí. Yo pongo un corazón nuevo, quito de piedra, pongo de carne, y yo pongo mi espíritu y haré que guardéis mis estatutos y preceptos, para que no te apartes de mí. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Será que Jesús está enseñando de que un siervo fiel puede convertirse a ser un siervo malo? A la luz de las Escrituras, esto no es posible, y esto no es lo que enseña la Biblia. El que es creyente por toda la vida. Y ya ven cómo ellos no entienden bien esto de la salvación y por cuánto concluyen erróneamente. Jesús dice, ¿quién puede ser siervo fiel y prudente? Y te da la respuesta, es obvio. Es una pregunta retórica. Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Así que, ¿cuál es ese siervo? Bueno, el que es fiel. El que va a ser conforme a la voluntad de Jehová. ¿Y quiénes son los que van a ser conforme a la voluntad de Jehová? Aquellos que son hijos de Dios. Aquellos que se han arrepentido y creído porque tienen un corazón de carne, un nuevo espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dice que Jehová, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pero según ellos es una advertencia para ellos. Y luego ellos se voltean y dicen, aquí no se está hablando de un siervo infiel. No se está hablando de uno fiel y de uno infiel. ¿Por qué? Porque ellos obviamente quieren desviarte de lo que comienza a decir, de que hay que examinar. Hay que examinar a aquellos que son hijos de Dios y a aquellos que no son hijos de Dios. Hay que examinar a aquellos que se dicen ser de Dios, pero no son de Dios. La Biblia nunca te dice, bueno, fíjate, cuídate porque hay aquellos que son siervos de Dios, pero el día de mañana ya no son siervos de Dios. No. Hay aquellos que se dicen ser siervos de Dios, pero en realidad no lo son, y el día de mañana se demuestra lo que realmente son, de que no son siervos de Dios. Ahora, en su máxima, digamos, en su sentido primario, podemos decir que Jesús es el verdadero siervo fiel, el esclavo, el doulos, como dice en el griego. Por ejemplo, podemos ir aquí en Filipenses 2.7, vamos a ir rápidamente. Filipenses 2.7, vamos a ir rápidamente para que se despierten un poco. Filipenses 2.7 dice así, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesucristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo vino y tomó forma de siervo. Mateo 28, versículo 18 también dice esto. Vamos rápidamente, Mateo 28, versículo 18. ¿Qué es lo que dice Mateo 28? Mateo 28, versículo 18. Vamos a ver. Mateo 28, estaba aquí en 27. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo se le fue dado. ¿Por qué? Porque es un siervo fiel. Porque él cumplió la voluntad de Jehová y se le dio la potestad. Él en su humanidad, él se hizo hombre, él se despojó, decidió no ejercer su autoridad como Dios, pero aquí ya como hombre se le da esta autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y si toda potestad le es dada a él, y si él es Dios, él es ¿qué? Dios todopoderoso, sin duda alguna. En Juan 6.12, ¿qué es lo que dice Juan 6.12? Rápidamente vamos a ir a Juan 6.12. En Juan 6, versículo 12, vamos a ir rápidamente a Juan 6.12. Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, a ver, Juan 16:12, disculpen, por razón dije esto, no es el texto. Juan 16:12 dice,
Vamos a ver si estamos en lo correcto. Juan 16. Vamos a leer el 13. No iba a leer después, vamos, ya que estamos aquí de una vez lo leemos. Dice, ¿y quién es el que nos guía a toda verdad? Dice Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es este? El Espíritu Santo, no un grupo gobernante allá en Nueva York. Vamos a ir aquí en 1 de Pedro, en 1 de Pedro 2.20, en 1 de Pedro 2.21, disculpen, en el 1 de Pedro 2.21. Vamos a apurarnos porque todavía tenemos mucho de qué hablar. En 1 de Pedro 2.21. Estoy aquí. En 1 de Pedro 2.21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo es un modelo para nosotros. Él es, podemos decir, el que puede llevar ese título, el verdadero siervo fiel. Él vino y cumplió la voluntad de Jehová. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Él, somos llamados a ser siervos fieles. ¿Y será que el cristiano genuino es siervo fiel? ¿Y se va a mantener ser siervo fiel? Bueno, conforme lo que leímos al principio, ¿verdad? Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Un nuevo espíritu, un corazón de carne. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y todo lo que hemos estudiado tocante a la salvación, sabemos que sí, es así. Ahora, en el año 1919, acuérdense de esto, fíjense cómo ellos han cambiado. En el año 1919, los testigos de Jehová celebraban Navidad. Sabemos que ellos no celebran Navidad hoy en día, pero en el año 1919 los testigos de Jehová celebran Navidad. Celebraban cumpleaños, usaban la cruz y también tenían una mala práctica de las pirámides, que tenían símbolos de pirámides porque tenían su falsa doctrina, todo eso. Pero en el año 1919 ellos celebraban la Navidad, celebraban cumpleaños y usaban la cruz. Que hoy en día, todo esto hoy en día es considerado como apostasía. ¿Y cómo eso tomó a cabo? Bueno, es que hay nueva luz. Hay nueva luz. En el año 1954 adoraban a Jesús. En el año 1954 adoraban a Jesús. Y después del año 1954 es prohibido. No, tú no puedes adorar a Jesús porque Jesús no es Dios. Le puedes rendir homenaje, pero no lo puedes adorar. Pero antes sí lo hacían. ¿Ya ven cómo ellos cambian? ¿Cómo han cambiado? Y esto porque es nueva luz. Pero la palabra de Dios no cambia. Pero ellos sí cambian. ¿Por qué? Porque no están guiándose por la palabra de Dios, sino por un grupo que está ahí, por doctrina de hombres. Es por eso que hay tanto cambio entre ellos. Hay mucho cambio entre ellos. En sus doctrinas hay mucho cambio. Según ellos, en el año 1919, este era el grupo de Cristo, o más bien el grupo que Cristo encontró como siervo fiel. ¿Cuál grupo? Aquel grupo que celebraba Navidad, celebraba cumpleaños, usaban una cruz. Sí, esa es la fecha. En el año 1919, este es el grupo de Cristo, el grupo que Cristo escogió para ser el grupo gobernante. Pero según su doctrina de ellos, hoy en día eso es considerado como un apóstata. ¿Cómo es que Jesús escogió un apóstata? Es que antes no eran apóstatas, porque antes sí era aceptado, pero ahora ya no es aceptado. ¿Ya ven cómo es eso? ¿Cómo es esa errónea doctrina? Hoy en día, si tú celebras Navidad y cumpleaños y todo esto, eres un apóstata. Pero Jesucristo eligió esos apóstatas como grupo gobernante. ¿Cómo está eso?
En los comienzos, acuérdense de esto, en los comienzos de los testigos de Jehová, enseñaban de que todos los estudiantes de la palabra, que obviamente eran ellos, los testigos de Jehová, que todos los estudiantes de la Biblia eran el esclavo fiel. En los comienzos, ellos enseñaban que todos los testigos de Jehová, todo el que era miembro del testigo de Jehová, eran considerados como el esclavo fiel. Después de la muerte de Russell, acuérdense, Charles Taze Russell es el fundador de ellos. Después de la muerte de Russell, enseñaban de que Charles Taze Russell era el esclavo fiel. Él era el esclavo. Ya no eran todos, sino que ahora era Charles Taze Russell. Él fue el esclavo fiel. Charles Taze Russell. Para los fines de los 1920s, Rutherford enseñó de que todos los 144,000 eran ese esclavo fiel. En los comienzos de los 2000, el esclavo fiel son los ungidos, pero que el cuerpo gobernante es la portavoz. Y luego en octubre 6 de 2012, en la junta anual, y en julio 2013 de la Watchtower, redefinieron y dijeron que el esclavo fiel solamente es el cuerpo gobernante. ¿Ya ven cómo tanto cambio entre ellos? Dicen primero son todos los estudiantes. Dicen no, nada más fue Charles Taze Russell. No, es los 144,000. Dice sí, son 144,000, pero solamente la portavoz, el grupo gobernante. Y después dice, solamente el grupo gobernante es el esclavo fiel. ¿Ya ven cómo cambian? Es que es nueva luz. Es que Jehová no nos dejó ver, miramos y leíamos el texto vez tras vez y no veíamos, pero hoy en día Jehová nos dejó ver. Y somos nosotros nada más el siervo fiel. ¿Cómo lo saben? Bueno, nos tienen que creer. Solamente ellos. Y lo hacen escondiéndose en la enseñanza de la nueva luz. Siempre tiene nueva luz. Y como tiene nueva luz, a la basura esto. ¿Qué enseña realmente la Biblia? A la basura, mijo. A la basura. Porque el siervo fiel así lo ha dicho. Ya tenemos nueva luz. Es que Jehová ya nos enseñó nuevas cosas. Según ellos, Jesús los puso como el siervo fiel. ¿Y cómo lo saben, hermano? Tienes que creerlo. A ciegas. Ellos, por medio de sus hechos, demuestran ser el esclavo malvado. Lo demuestran por sus hechos. Son ese esclavo malvado que están tomando provecho de su autoridad que ellos tienen, porque Dios no se la dio, pero ellos, los engañados, le han dado esa autoridad. Dieron falsas profecías. Según el fin iba a ser en el año 1914, no vino el fin, no vino el Armagedón. Entonces cambiaron. No, es que sí vino Jesús, pero ahora ya gobiernan visiblemente desde el año 1914. Dijeron que la resurrección iba a ser en el año 1925. Dijeron que Abraham, Isaac y Jacob iban a resucitar físicamente, los iban a ver, pero no sucedió. En el Armagedón iba a suceder en 1975, pero no sucedió. La generación del 1914 no iba a morir, pero obviamente muchos murieron. Y fue referida y reemplazada esta generación. Hoy en día ya ven, 20 y tantos mil, ahora ya existen. Pero decían, no, iba a disminuir, era 8,000, pero de repente ya son 21,000. ¿Cómo está eso? Esto no es fidelidad, sino maldad. El cuerpo gobernante excomulga a todo aquel que no concuerda con ellos. Los excomulga. Para afuera. Estás trabajando en Betel, no has trabajado por años, no tienes un ingreso, no tienes nada, o laboras para nosotros gratismente, no te pagamos, no nos obedeces, para afuera, no te dan las gracias, no nada, ahora salte a volar, ya no te queremos, no te necesitamos. Se embriagan en su autoridad. Se embriagan en su autoridad, como tal lo dice Mateo 24.
Le dijeron a 9,000 millones en el año 2013 que ellos son autoridad. Son ellos el único canal de verdad, solamente ellos y nadie más. Nadie más en la tierra, solamente ellos son la fuente de verdad. La relación de los testigos de Jehová con Jehová depende de una relación con el grupo gobernante. Esto no es servicio. Esto es ponerse en un puesto que no es. Tomando una autoridad que no es. Dice, ¿tú quieres servir a Jehová? ¿Quieres tener favor con Jehová? Tienes que venir con nosotros. Nosotros somos el medio. Nosotros somos una clave importante en tu vida. Si no estás conectado con nosotros, tú estás perdido. No estás en la verdad. Ellos se han puesto en medio entre Dios y los hombres. Porque dicen, son ellos el único canal o la única fuente de verdad. El siervo malo dice, mi Señor está tardando. Y comienza a abusar de su autoridad. Comienza a bregarse. Así como lo está haciendo el grupo gobernante. Su autoridad depende de su falsa enseñanza, usando Mateo 24:45. Ellos antes hablaban de ese siervo malo, pero después de 2013 ya no se habla de ese siervo malo. Porque obviamente no quieren que te enfoques en eso. No quieren que comiences a ver quizás la Watchtower Society, el grupo gobernante, quizás es un siervo malo. Decían que había el siervo fiel, el siervo malo, y después dijeron, no hay dos clases, sino simplemente es una advertencia para el siervo fiel. Y como mencioné anteriormente, en público, Doug, uno de los del grupo gobernante, no confiesa esta verdad tocante a lo que ellos creen de Mateo 24. Dice, no, estamos tratando de cumplir esto. Somos uno de otros más que están ahí hablando la verdad. No dice, nosotros somos los únicos. Y fuera de nosotros no hay verdad. Eso no lo dicen. Lo dicen entre los que no están entrenados a usar su razonamiento, a ver. Sino que dicen una cosa a puertas cerradas y otra cosa en público. Te enseñan de que debes de confiar en ellos de todo corazón. Pues Jehová y Jesús completamente confían en ellos, confían en el esclavo fiel y prudente. Por tanto, es lógico, ¿verdad?, que tú debes de confiar en ellos también, porque Jehová y Jesús confían totalmente en ellos. Pero la Biblia nos dice que no confiemos en los hombres totalmente. Maldito el hombre que pone toda su confianza en el hombre. Es lo que dice la Biblia. Nosotros debemos de confiar totalmente en Dios, en su palabra. Por ejemplo, ellos citan Apocalipsis 17:14 y ellos dicen que esto es el rebaño pequeño. Vamos a ver ahí Apocalipsis. Vamos a ver los textos que ellos usan para, según ellos, demostrar que ellos son el siervo fiel, los 144. Bueno, ahora ya es el grupo pequeño que está ahí en la Watchtower Society. Apocalipsis 17:14, ¿qué es lo que dice? En Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y ellos enseñan de que aquí se está hablando del grupo gobernante. Se está hablando de los 144,000, ya ni se sabe qué es lo que dicen, ¿verdad? 144,000 o solamente los que están ahí en la Watchtower Society. Pero aquí no dice rebaño pequeño. No dice rebaño pequeño, sino aquellos que son llamados y elegidos fieles. ¿Y quiénes son ellos? Todo aquel que ha sido redimido, todo aquel que ha sido justificado, todo aquel que se le ha quitado el corazón de piedra y puesto uno de carne, un nuevo espíritu, que el Espíritu Santo mora en ellos. Y hemos visto, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, al principio, Juan 1:12, todos aquellos que le han recibido, se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ya hemos visto varios pasajes tocante esa verdad. Vamos a ir aquí en Lucas 12:32.
Lucas 12:32. Vamos rápidamente. En Lucas 12:32, ¿qué horas son? Vamos rápidamente. Lucas 12:32. Lucas 12:32 dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre se le ha placido daros el reino. Y ya ven, ellos dicen, no, aquí están los ungidos, los cuerpos gobernantes, 144,000, pero de esos 144,000 hay una portavoz que son la Guastava Society, pero eso no es lo que está diciendo aquí. Ellos te dicen que son los discípulos, o más bien aquí se está hablando de los discípulos. Manada pequeña se refiere a los discípulos, no a los 144,000 o un grupo gobernante allá en la Guastava Society. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 22 dice: dijo luego a sus discípulos. En su contexto, dijo luego a sus discípulos. Así que ¿a quién les está hablando? A los discípulos. Versículo 41, ¿qué es lo que dice? Entonces Pedro les dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? O también a todos. ¿A quién les está hablando? ¿Será que le está hablando a los discípulos o a 144,000? Vamos a ir aquí en Juan 10. Vamos a ver, así que dicen de que 144,000 van a reinar en el cielo y la gran multitud en la tierra. Vamos a ver Juan 10, 14. En Juan 10, 14 a 16 vamos a leer, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. De nuevo, 16. También tengo otras ovejas. ¿Qué se está refiriendo aquí? Bueno, sabemos que Jesús vino a los judíos y se refiere a otras, ¿a qué? A los gentiles. ¿Y será que van a haber dos grupos? ¿Será que va a haber un grupo 144,000 en el cielo y el resto en el paraíso tierra? ¿Qué es lo que dice? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No dice que van a haber dos rebaños. No dice que van a haber unos en el cielo y otros en el paraíso tierra, sino un rebaño y un pastor. Vamos a ir aquí a Mateo 15, 24 rápidamente. Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. Dice: él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que vino Jesús. Vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es lo que él vino, primariamente. Por eso dice: tengo otras ovejas, se está refiriendo a los gentiles. Pero primariamente él vino, le dice a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí en Mateo 19, 28, ¿qué es lo que dice? Mateo 19, 28 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Primariamente vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. En Juan 20, 21, 22, ¿qué es lo que dice? Juan 20, 21, 22. En Juan 20, 21 y 22 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir al Espíritu Santo. Y ya hemos leído en Juan 14, 26, que ya sabemos que es el Espíritu Santo que nos guía toda verdad, pero vamos a leerlo de nuevo. Juan 14, 26 dice, o no lo leímos, pero vamos a leerlo. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y primariamente era promesa para los discípulos, quienes escribieron el Nuevo Testamento, y secundario se aplica a nosotros, quien leemos la palabra de Dios, y cuando estamos ahí en necesidad o algo, en un problema, el Espíritu Santo nos trae memoria lo que leemos. Jesús dijo de la vuestra adversaria: hipócritas, en Marcos 7, 7. Ellos son unos hipócritas, ellos cumplen esto, lo que dice Marcos 7, 7.
En Juan 12:48 Jesús dijo que la palabra es quien va a juzgarnos en aquel día. Las palabras que dice la Biblia, no un grupo gobernante. Vamos a ir aquí en 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17. Vamos a ir rápidamente, 2 de Corintios 5:17. ¿Qué es lo que dice de todo aquel que ha creído? 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, son nueva criatura. Pero la West Tower Society enseña de que tú debes ir para ellos, debes de ir con ellos para obtener esa salvación. Ellos dicen que debe ser obediente a la dirección del grupo gobernante. Bueno, una pregunta, ¿cuántas veces se menciona el grupo gobernante en la Biblia? 0 veces. Según ellos, en Hechos 15 se ve el grupo gobernante. Pero vamos a ver eso. Vamos a ir aquí en Hechos 15. ¿Será que en Hechos 15 se ve el grupo gobernante? Según ellos usan Hechos 15 y dicen que ahí está el grupo gobernante. Ahora, el grupo gobernante está ahí en la West Society. Solamente son ellos los que toman las decisiones. La mayoría de los testigos de Jehová, ellos no se juntan con el grupo gobernante. No los vas a mirar ahí que llega el grupo gobernante y estén ahí los testigos de Jehová y vamos a ver, vamos a decidir, vamos a planear, vamos a ver si sí o no. No mires eso. Ellos a solas, encerrados ahí en la West Society, son los que hacen las decisiones. Vamos a ver si eso es lo que vemos aquí. En Hechos 15, según ellos aquí, es demuestra de que hay un grupo gobernante. En Hechos 15, vamos a leer. En Hechos 15, versículos 6 y 7, vamos a ver lo que vemos ahí. Dice, y se reunieron los apóstoles. Ahí dice, ya ves, ahí están el grupo gobernante. Acuérdense que en Hechos 2 nació la iglesia, fueron llenos del Espíritu Santo, ahí comienzan los 144,000. Pero ¿qué es lo que dice? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos, que son los pastores, para conocer de este asunto. Así que no solamente son los ungidos, son un grupo gobernante. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y tú puedes leer su contexto. Estaban teniendo un conflicto con aquellos que querían atribuirle obras a la salvación, a la gracia. Así que apóstoles y ancianos. Hay 2 grupos, apóstoles y ancianos. No hay uno solo allá encerrados que se dice en West Tower Society. ¿Quién los mandó? ¿Quién mandó a este grupo? Bueno, versículo 3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Así que la iglesia los mandó. Bueno, ¿cómo es posible? La iglesia mandó a los apóstoles, al grupo gobernante, pero según ellos el grupo gobernante son los que dan las órdenes, no la iglesia. Ellos son los que dan, ellos son la máxima autoridad. Sin ellos son la fuente de verdad. Ellos son los que dicen lo que es y lo que no es. Ellos te dieron este libro que realmente enseña la Biblia, pero ahora ya te dicen tíralo. Te dieron esa orden. Pero ¿quién mandó a los apóstoles? La iglesia. ¿Cómo se hacen las decisiones? Versículo 22. Versículo 22 aquí mismo, en el mismo capítulo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Cómo? ¿Entre quiénes tomaron decisiones? ¿Será que solamente los apóstoles? ¿Será que solamente un grupo gobernante? No. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Bueno, aquí no veo un grupo gobernante en la West Tower Society, que solamente ellos son la única fuente de verdad, los únicos que toman decisiones. No. Se aferran aquí en Hechos 15:19, que dice, por lo cual yo juzgo. Dice, ya ves, aquí es el grupo gobernante, por lo cual yo juzgo. Solamente él es el que da la decisión, solamente el grupo gobernante. Pero en su contexto vemos que también está la iglesia, también están los ancianos.
Así que ellos dicen, yo juzgo, ya ves, ahí está el grupo gobernante, dando nuevas reglas, nueva enseñanza, nueva luz, pero no. En su contexto, ¿qué es lo que dice? Vamos a leer en versículos 15 a 19, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Esto concuerda con las escrituras. Todo lo que te dice alguien tiene que concordar con las escrituras. No, nueva luz, créelo porque nosotros lo decimos y punto. No tenemos que demostrarle con las escrituras. No, eso no lo que vemos aquí. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y prepararé sus ruinas y volveré a levantar y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y a ver, primero los judíos, luego los gentiles. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo, ya ves, por lo cual vemos esto en las escrituras, por lo cual vemos que esto es bíblico, a la luz de lo que dice la Biblia. También citan Hebreos 13, vamos a ir ahí rápidamente, Hebreos, ¿se acuerdan cuando vimos Hebreos? En Hebreos 13, dice así, en Hebreos 13, 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imita su fe. Y en la de ellos dice, acordaos de los que los dirigen. No dice pastores, porque ellos no tienen pastores, ellos tienen ancianos. Pero a la luz de la Biblia, un anciano es un pastor, pero ellos no tienen pastores. Pero ellos, a los que los dirigen, dicen la de ellos, porque obviamente son el grupo gobernante, para que encaje con lo que ellos creen. Pero aquí dice, os pastores, luego el versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, a los que los dirigen. ¿A quién? El grupo gobernante. ¿Ya ven cómo le cambian? Para que encaje con su falsa creencia de ellos. Ellos se aferran a estos textos. Según ellos, habla del grupo gobernante. Y dice, obedezcan a ciegas. Pero ya hemos estudiado estos textos, ¿verdad? Estos textos no te dice obedezcan a ciegas. No, obedezcan a aquellos que nos predican la palabra. La máxima autoridad de los pastores no es mi autoridad propia, es la palabra de Dios. Si alguien viene y no te predica conforme a la palabra de Dios, si no te exhortan usando la palabra de Dios, si te dan algún mandato usando la palabra de Dios, no te sometas a ellos. El pastor no viene aquí a dar su autoridad, viene a hablarte de la autoridad del Señor de señores, Jesucristo. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Simplemente nosotros te la explicamos, te la dejamos ver, la leemos y buscamos de que la apliques. Somos llamados a exhortar, a corregir, usando la palabra de Dios. Aquí no venimos a hablar palabra propia. Según ellos, aquí se está hablando del grupo gobernante. Vamos a ir aquí rápidamente en Efesios 4, 11 y 12. En Efesios 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Según ellos dicen, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya ves, ahí está el grupo gobernante. No, pero no solamente dice, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Y en su contexto, sabemos que los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento. Ya el fundamento está puesto, ya no hay más fundamento que dar. Ahora solidificamos quiénes, los evangelistas y los pastores. Note que dice evangelistas y a otros pastores y maestros. Un pastor es un maestro. Ellos dicen, oh, es que dice apóstoles, esto habla del grupo gobernante. Allí en la muestra necesaria. Mentira, ahí no se menciona de un grupo gobernante que fue elegido en el año 1919. También leen 1 Tesalonicenses, vamos a ir rápidamente, 1 Tesalonicenses 5:12. En 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos hermanos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Y además dice, ¿será que el grupo gobernante está entre ellos? No, no están entre ellos. Entonces no está hablando de ellos. Y en la introducción de ellos dice, dirigen, los aconsejan. Dice, os rogamos hermanos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros.
Y el grupo gobernante ahí en la bolsa society no viene y está entre los testigos de Jehová. No está entre ellos. Y os persiguen en el Señor y os amonestan. Alguien que está físicamente ahí. Pero ellos no están físicamente ahí. Quizás se quieran, oh no, es que sí estamos entre ellos, pero por medio de las publicaciones, ahí estamos. No es lo que dice. Así que Hebreos 13, 7 y versículo 17 no habla de un grupo gobernante. No habla de que tú sigas a ciegas ese grupo gobernante. En Santiago 3:1 da una advertencia de aquellos que se hacen maestros, porque hay una mayor condenación para aquellos que se ponen como maestros, como pastores, y no son llamados al pastorado. Aún ellos no se llaman apóstoles, así que no sé por qué ellos toman esto cuando habla de apóstoles. Los apóstoles predicaban a Cristo. Predicaban el evangelio de gracia, no de obras. Los apóstoles fueron perseguidos, fueron apedreados. Y el grupo gobernante está ahí sentadito. Ahí en su grupito. Ahí tienen relojes de $20,000. Sentaditos ahí en el airecito, toman vacaciones, van para acá y para allá. En nada se parecen a los apóstoles. Iban para acá y para allá los apóstoles. Perseguidos, apedreados, odiados, golpeados, mal vistos, tomados por malhechores. No se parece nada al grupo gobernante. También vamos a ir aquí en 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Vamos a ir rápidamente, ya me lo vamos a terminar. 1 Corintios 11:3. Vamos a ver rápidamente. ¿Quién es el que está gobernando? Entonces, si no es el grupo gobernante, bueno, eso es obvio, sabemos quién. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Quién está en control? Bueno, es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18, ¿qué es lo que dice Colosenses 1:18? Colosenses 1:18, no solamente lo vemos una vez, sino vemos aquí en Colosenses 1:18. Dice, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Y de quién está hablando? De Cristo. En Efesios 5:23, ¿qué es lo que dice en Efesios 5:23? Sabemos que Jesucristo es la cabeza, es la autoridad. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza, guía por medio de su Santo Espíritu. Y hemos visto, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así que Mateo 24, 45, 51, Jesús no dijo que usaría a un grupo gobernante. No dice nada de eso. Y te dicen que el grupo gobernante fue elegido, que el siervo fiel, más bien dicho, fue elegido en el año 1919. Presten atención. En el año 1919, el siervo fiel fue elegido en el año 1919. Una pregunta. Si eso es cierto, entonces, ¿qué de su fundador, Charles Taze Russell? Si en el año 1919 el siervo fiel fue elegido por Cristo, entonces, ¿qué de Charles Taze Russell, que fundó a los Testigos de Jehová? ¿Qué era él entonces? Si él no era el siervo fiel, entonces, ¿qué de Charles Taze Russell? ¿Ya ven cómo se contradicen? Primero dicen Charles Taze Russell es el siervo fiel. Luego dice, no, en el año 1919 Jesús eligió al siervo fiel. Pero si eso es cierto, entonces ¿qué de Charles Taze Russell? ¿Qué era él entonces si era el siervo fiel? ¿Era el siervo malo? Son preguntas que uno se debe de hacer. Así que Jesús no enseñó de dos clases en Lucas 12:32, cuando dice manada pequeña. Vamos a ir aquí en Mateo 6:33. Mateo 6:33.
Así que en Lucas 12:32, cuando dice manada pequeña, no habla del grupo gobernante, no habla de dos clases, no habla de unos van a estar en el cielo, otros van a estar en el paraíso tierra. En Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pregunta: ¿a quién se le está hablando aquí? Porque ellos dicen que gran parte del Nuevo Testamento se le habla a los ungidos solamente. Y solamente los 144,000 son los que van a estar en el reino de los cielos. Pero ellos dicen: más buscar primeramente el reino de los cielos. Habla a todos, a esa gran multitud. Pero ¿cómo se le puede hablar a la gran multitud si la gran multitud, según su creencia de ellos, no tiene esperanza de estar en el reino de los cielos? ¿Será que aquí Jesús le está diciendo: busquen algo que, búsquenlo, pero tengan en mente que si tú eres de la gran multitud, pues búscalo, pero en realidad no lo vas a obtener? ¿Será que eso es lo que está diciendo Jesucristo? ¿Será que es lo que está diciendo Jesucristo? Obviamente no. Vamos aquí en Mateo 5:3. En Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, no dice los 144,000. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego en el versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, según ellos, la gran multitud no va a mirar a Dios, porque van a estar en el paraíso tierra. Pero ellos en su forma de leer, es que aquí está hablando de un grupo, en el 3 está hablando de un grupo, y en el 8 está hablando de otro grupo. En el 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El reino de los cielos, ¿para quién es? Para todo creyente, no para 144,000. Lucas 12:32, cuando dice manada pequeña, ¿será que solamente es para ellos? ¿Para la manada pequeña? ¿Quién debe buscar el reino? ¿Solamente los 144,000? Bueno, a la luz de la Biblia esto no es cierto. Mateo 6:32, ¿qué es lo que dice de nuevo? Mateo 6:32, que diga 33: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es para todos. Todo cristiano debe buscar esto. Ellos también lo dicen, lo deben de buscar, pero ¿cómo deben de buscarlo ellos si solamente los 144,000 lo pueden obtener? Así que vemos contradicciones. ¿Por qué Jesús dice manada pequeña en Lucas? Vamos a ir ahí. ¿Por qué es que Jesús dice manada pequeña? Vamos a ver por qué es que le dice manada pequeña. Lucas 12. Dice versículo 31. Dice: mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En Lucas 12:31. Vamos a ver por qué dice manada pequeña. Lucas 12:1. Vamos a ver su contexto. Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vamos a leerlo de nuevo. En esto, juntándose por millares la multitud. Así que vemos que eran millares de multitud, ¿verdad? Tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Eso es primeramente para ellos, pero en segundo sentido también es para la multitud: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que ya vemos su contexto. Dice millares, multitud. Versículo 13, que es lo que dice el 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano
que parta conmigo la herencia. Así que aquí vemos estar uno de la multitud. Así que vemos que están los discípulos y están millares de multitud. Y aquí uno de la multitud le dice esto: dile a mi hermano. Así que ¿a quién les está hablando? Bueno, a los discípulos y a millares. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, así que está hablando a la multitud, a los discípulos y a la multitud, pero aquí dice 22, dijo luego a sus discípulos. Así que ¿a quién les está hablando ahora? Primero vemos que está los millares, ¿verdad? Y dijo primariamente a los discípulos, pero también a los demás. Y aquí uno entre la multitud, versículo 13, le dice: maestro, dile a mi hermano que parte conmigo la herencia. Luego, versículo 22, dijo luego a sus discípulos. Así que se da la vuelta y le dice a sus discípulos. Pregunta: ¿cuántos discípulos había? Bueno, no había miles de discípulos ahorita, solamente los 12. Así que hay millares en la multitud. Les está hablando, están escuchando. Uno de ellos le pide algo a Jesucristo. Versículo 22 te dice: dijo luego a sus discípulos. Y sigue diciendo hasta que llegamos al 31. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre se le ha placido daros el reino. Pregunta: ¿por qué le dice a ellos manada pequeña? A ver si pueden entender. A ver si están usando sucesos. ¿Por qué le dice manada pequeña a ellos aquí, en su contexto? Es muy obvio. ¿Por qué le dice manada pequeña? ¿Por qué le dice manada pequeña? ¿Por qué le dice no temáis, manada pequeña? ¿Por qué le ha dicho manada pequeña? En su contexto, desde el comienzo, ¿a quién les está hablando? De nuevo, versículo 1. Lucas 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Significa que también le hablaba a los demás, pero primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Llegamos al 22. Ya leímos el 13. Dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parte conmigo una herencia. Sé que está la multitud ahí todavía. Luego dice 22, dijo luego a sus discípulos. Luego llegamos al 32. No temáis, manada pequeña. ¿Por qué le dice manada pequeña? ¿Qué es lo que está Jesús haciendo? ¿Por qué le dice manada pequeña? Eran pocos, 12, ¿no? Porque solamente eran 12 discípulos en ese entonces. Así de simple. Porque en su contexto solamente eran 12 discípulos. Y hay una gran multitud. Te dice el versículo 1, millares. No temáis, manada pequeña. En su contexto le dice a sus discípulos. En comparación a la gran multitud. Manada pequeña en comparación a la gran multitud. Así es como se lee las escrituras. Pero el testigo de Jehová le dice: no temáis, manada pequeña, o los grupos gobernantes. A eso se refiere. En el año 1919 Jesús los eligió. Y es el siervo fiel. Oh, pero ¿qué de Charles Russell? Que fue antes del año 1919. ¿Quién era él? Pues según ellos era el siervo fiel, pero ahora comenzó el año 1919. ¿Ya ven cómo se contradicen ellos? Si tomamos la interpretación de los testigos de Jehová, entonces nadie más en la multitud llegaría a ser salvo o ir al cielo. Solamente los discípulos, si tomamos su interpretación, su errónea interpretación, su manera de interpretar las escrituras. Nadie más sería un creyente, solamente los 12 discípulos. También dice: nadie desde Pentecostés hasta el año 1935 podía ser de la gran multitud. Nadie. Entonces, según ellos, solamente se estaba acumulando los 144,000. Solamente ellos. Solamente los 144,000 van a ir al cielo. Pero ¿qué es lo que leemos en Mateo 8:11? Lo que leímos el domingo pasado. Mateo 8:11, vamos a ir rápidamente ahí. Mateo 8:11. Según ellos, y acuérdense de que ellos enseñan de que, por ejemplo, los patriarcas
todos los del antiguo pacto no van a estar en el reino de los cielos. Ellos van a morar en el paraíso tierra, y los fieles testigos de Jehová van a enseñar a esos profetas, a Jacob, a Abraham y a Isaac, las leyes de Jehová, su creencia de ellos. En Mateo 8:11 dice así, dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero según ellos, Abraham, Jacob, Isaac no tienen esperanza de estar en el reino de los cielos, sino solamente en el paraíso tierra. Y solamente 144,000 van a estar en el reino de los cielos. Pero aquí dice, y os digo que vendrán muchos. Aparte de ellos, muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No dice aquí solamente 144,000. Y aquí ya se está refutando su creencia de ellos, que Abraham, Isaac y todos ellos van a estar en el paraíso tierra solamente, no van a estar en el reino de los cielos. Pero vemos aquí que esto no es así. En Lucas 13:28, ¿qué es lo que dice Lucas 13:28? Lucas 13:28. Lucas 13:28. Así que vemos cómo es que ellos están en error. Lucas 13:28 dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Cómo es esto? Veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero según ellos, los profetas, Jacob, todos los patriarcas, David, Salomón, todos ellos van a estar en el paraíso tierra. Pero aquí te dice, todos los profetas van a estar en el reino de los cielos. La Biblia no te enseña dos grupos. La Biblia no te enseña 144,000 en el cielo, en el reino de los cielos, y la gran multitud en el paraíso tierra. La Biblia no te enseña eso. Así que pequeña manada, distinción entre la multitud y los discípulos. Vamos a ir aquí rápidamente a Mateo, ya estamos acercándonos a terminar. Mateo 25, versículo 34. Ya quiero terminar esto, por eso vamos a terminarlo. No quise, lo podría dividir en dos partes, pero vamos a terminarlo. Así que Mateo 25, 34 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Según ellos, la gran multitud, pero ¿cómo es esto posible si la gran multitud no va a morar en el reino de los cielos, sino en el paraíso tierra? Así que en Lucas 12:32 no se habla de una clase ungida. No se habla de una clase ungida, ni tampoco en Mateo. Así que ya hemos visto, hemos terminado. Hemos visto esta falsa creencia. No leemos en los textos que leímos para nada. No leemos en Mateo 24, 45 a 51, ni en Lucas. No vemos a un grupo gobernante. Hemos llegado a ver cómo ellos siempre tienen nueva luz, cómo ellos se contradicen, cómo ellos desde el año 2005, si no me equivoco, daban esto: ¿qué enseña realmente la Biblia? Que debe ser titulado ¿qué realmente no enseña la Biblia? Algo que para ellos era algo atesorado, que hoy en día ya es ponlo a la basura. Tienen nueva luz. Así que es una mentira, es una farsa. No existe un grupo gobernante en las Escrituras. No existen dos clases, los ungidos y la gran multitud. No existe nada de eso. No existe la clase ungida, la gran multitud, los injustos y los apóstatas. Eso no lo vemos en la Biblia. Vemos los salvos y los no salvos.
Y entre los salvos están los apóstatas, los que van al cielo y los que van al infierno. No vemos una segunda oportunidad después de la muerte. Eso no lo vemos en las Escrituras. No vemos una aniquilación. Eso no lo vemos. Hemos visto de que no vemos de que después de morir paras de existir. No vemos esa mentira que dicen es que no tenemos un alma, sino somos un alma. Eso no está en las Escrituras. Ya lo hemos visto durante este tiempo que hemos estado viendo tocante el error de los testigos de Jehová. Así que ellos son una falsedad, enseñan falsa doctrina, no son verdad, no son bíblicos, no tienen conocimiento y entendimiento de las Escrituras. El cuerpo gobernante no es un siervo fiel, sino es un siervo malvado.